Bueno, pues como he comentado, soy Rocío Cárdenas Rodríguez y vengo de la Universidad Pablo de Olavide a presentar unos resultados que estamos obteniendo en base a una serie de investigaciones que desarrollamos a lo largo del tiempo. Posteriormente, mi compañera Teresa Terrón Caro presentará esas investigaciones. Yo voy a presentar lo que son resultados en torno a violencia de género. En concreto, violencia de género hacia mujeres migrantes. Es importante contextualizar el tema, ¿no? Y hablar brevemente para contextualizar los movimientos migratorios en la línea de bueno, que como hemos estado viendo, estos movimientos migratorios han existido desde el origen de los seres humanos, ¿no? Con múltiples causas, ¿no? Y multidireccionales. De hecho, los movimientos migratorios más importantes, ¿no? Han sido los desplazados, los movimientos internos en el interior de los países, pero sí es cierto que la globalización ha impactado en estos movimientos migratorios, sobre todo en los movimientos migratorios internacionales. También ha tenido, como sabemos, un fuerte impacto lo que son los medios de comunicación, ¿no? Y las nuevas tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación. Según la Organización Internacional para las Migraciones, de los millones de personas que inician esos proyectos migratorios, casi la mitad son mujeres, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, estos movimientos migratorios femeninos tienen que tener un análisis y un enfoque dirigido desde una perspectiva feminista, ¿no? Para salir un poco de considerar la referencia masculina, ¿no? Como eje del conocimiento. Siempre se han estudiado los movimientos migratorios desde la experiencia de los hombres. Sin embargo, vamos viendo cómo las mujeres tienen una serie de experiencias propias, de motivaciones, tienen procesos migratorios diferenciados a los hombres. En ese sentido, es importante entender que hubo en los procesos migratorios un cambio tanto cuantitativo como cualitativo. Hace unas décadas empiezan a ser visibles en los datos estadísticos los movimientos migratorios femeninos, que hasta hace poco estaban invisibilizados por los masculinos. Pero también hay un cambio cualitativo. Pongo, por ejemplo, los movimientos migratorios que se dio en una época, por ejemplo, en el contexto español, después de la Guerra Civil y en la época de la dictadura, hubo mucho movimiento migratorio, por ejemplo, a Alemania, ¿no? Que estaba en la fase de más industrialización. Pero primero migraba el hombre y cuando después de un tiempo estaba asentado laboralmente en esa sociedad, iba la mujer. Y este patrón, salvo excepciones, se reproducía en muchos contextos migratorios, no solamente en España. Eso significaba que la mujer acompañaba al hombre en su propio proyecto migratorio. Pero hace unas décadas comienza a cambiar este fenómeno y las mujeres comienzan a ser agentes activos, agentes clave de su propio proyecto migratorio. E incluso son una pieza clave en la integración de la unidad familiar dentro de esas sociedades de llegada, ¿no? Según Naciones Unidas, como hemos dicho, casi la mitad de los movimientos migratorios son mujeres y suelen venir fundamentalmente por persecución, conflicto, violencia, violación de los derechos humanos o incluso la falta de oportunidades. Sin embargo, Naciones Unidas establece que en el caso de las mujeres, gran parte son motivaciones por contexto socioeconómico, por su propia seguridad, incluso por condiciones ambientales. Y determina una causa muy específica en las mujeres a diferencia de los hombres, que es por desigualdades de género y violencias de género que pueden estar sufriendo en su contexto de origen, ¿no? Sí es cierto que en todos los procesos migratorios vamos detectando una vulneración de los derechos humanos, tanto de los hombres como hacia las mujeres, pero las mujeres también en concreto por ser mujeres. En ese sentido, los movimientos migratorios femeninos se caracterizan, como hemos dicho, porque la mitad de esos movimientos están protagonizados por mujeres, protagonistas de su propio proceso migratorio, que en muchos de los casos emigran solas o acompañadas de menores, como las cabezas de familia, ¿no? Y en esos procesos migratorios se suelen enfrentar a riesgos importantes, sobre todo en las investigaciones que vamos realizando, que comentará mi compañera en distintos contextos,
vemos como en el caso de mujeres migrantes cuyo proceso migratorio puede llevar años en el trayecto, estamos viendo, haciendo entrevistas a mujeres que llevan 5 o 7 años en el proceso migratorio. Vemos como muchas son víctimas de la explotación sexual, de la trata de seres humanos, de una gran violencia de género. Porque se encuentran, ¿no?, sujetas a esa doble discriminación de ser mujeres, de ser migrantes, e incluso muchas conciben sus propios hijos, conciben sus hijos en el proyecto migratorio cuando se desplazan, ¿no? Es decir, cuando decimos que muchas se quedan embarazadas, bueno, no es que se queden, no es que vengan y se hayan quedado embarazadas, sino que muchas son violadas y conciben a sus hijos en ese proceso migratorio, teniendo unas consecuencias para la salud, para ellas mismas, muy graves, no solamente salud física, sino también la salud mental, ¿no? Bueno, también conocemos que es otro fenómeno también muy interesante de estudio, lo que ya se denomina, ¿no?, las cadenas globales de cuidado, que no vamos a entrar aquí porque es un fenómeno que requiere un estudio también en profundidad, ¿no? Pero ¿qué nos encontramos, ¿no?, con esta situación de las mujeres que sufren estas violencias de género? ¿Qué nos estamos encontrando? Según nuestras investigaciones, que las hacemos, el contexto de la violencia de género no solamente las estudiamos en origen, sino que nos gusta estudiarla también en el proceso, como hemos dicho. Pero ¿qué pasa cuando llegan a destino? ¿Qué pasa con estas mujeres? Estas mujeres vamos detectando que se encuentran a grandes riesgos de sufrir violencia de género, no solamente que vengan con ella, que es sufrida por el trayecto, sino que también en el país de destino, en el origen, en el de llegada, se encuentra con unos factores. El principal factor de riesgo con el que nos estamos encontrando es su situación administrativa. Cuando están en una situación administrativa irregular, pues tienen limitados los accesos a los recursos de protección frente a las violencias de género. En España vamos a ver que no, pero vamos a ver otras situaciones que se dan. Sin embargo, hay otro acceso a otros recursos que podrían protegerlas de esa violencia de género, que al encontrarse en situación irregular los tienen limitados. Porque estas mujeres que se encuentran sobre todo en situación irregular, se encuentran que son sujetos sin derechos, ¿no? No tienen un estatuto jurídico pleno que le permita articular su integración. Otros factores de riesgo con los que nos encontramos es el desconocimiento del idioma, que les impide esa participación social. Vamos a ver cómo es una barrera de acceso el no poder expresarse directamente y hacerlo siempre a través de intérpretes y de personas que traducen, ¿no? También nos encontramos con un elemento, un factor de riesgo muy importante para la protección frente a las violencias de género, que es el miedo, es la inseguridad. Sobre todo en mujeres en situación irregular, quedan expuestas a la violencia sistemática, al abuso, la discriminación, generándole ansiedad, inseguridad, por miedo a ser detenidas. Muchas de ellas vienen de contextos y han pasado por otros contextos en su proceso donde las autoridades de protección no han sido tan fuertes, ¿no? Y esas autoridades han sido elementos de riesgo, con lo cual hacer que confíen en un sistema de protección cuando están en situación irregular es muy difícil, ¿no? Porque tienen miedo a ser detenidas, a ser deportadas, sobre todo cuando están a cargo de menores, cuando vienen con hijos pequeños. Y otro factor que nos encontramos en nuestras investigaciones como factor de riesgo es la inserción laboral, sobre todo cuando, como decimos, son mujeres en situación irregular, ¿no? Ya que coloca esa situación de irregularidad, coloca a las mujeres migrantes en sectores laborales muy vulnerables. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que son sectores laborales donde las mujeres migrantes, sobre todo en situación irregular, y también las regulares, las que están en situación regular, pues donde se insertan laboralmente con mayor asiduidad, que son el sector servicios y el sector de los cuidados, ¿no? Y claro, ¿qué sucede en este sector laboral? Como ya sabemos, son sectores que hemos abandonado las mujeres autóctonas, ¿no?, con esta liberación de la mujer, pero no a través de la corresponsabilidad, sino dejando el cuidado al servicio de otras mujeres, ¿no? Ese rol de género lo estamos perpetuando al
delegar el ámbito privado a otras mujeres. El ámbito de los cuidados, ese ámbito privado que por la socialización diferenciada no caen en las mujeres, pues las mujeres autóctonas nos liberamos dándoselo a otras mujeres. Que ocupan un sector laboral con muy bajo prestigio social, como el sector servicio y el sector de los cuidados, con una alta incidencia de economía sumergida y muy bajos salarios. Y cuando se está a lo mejor en situación irregular, no tiene posibilidades de reclamar incluso derechos, ¿no? Y obviamente es un sector con muy pocas posibilidades de promoción. Y un elemento importante a tener en cuenta, que son ámbitos laborales donde se desarrollan profesionalmente de forma individualizada, solitaria. Están dentro de casas, dentro de espacios privados, donde desarrolla su labor profesional. En una de las entrevistas que realizamos, tenemos un testimonio que lo refleja muy claramente, ¿no? Que nos dice, siempre he querido en estos 8 años trabajar, no solo en las casas, ser más productiva, pero sin papeles me siento atada. Es decir, una mujer en situación irregular que decía, no puedo hacer nada más porque estoy atada a este sector laboral. Claro, en esa situación, pues nos encontramos que se dan mayor probabilidad de abuso, ¿no? Donde las mujeres están invisibles. Hay un aislamiento social a través de estos sectores laborales y hay muchísima dificultad para denunciar, para establecer denuncias en ese sentido. ¿Qué otros factores nos vamos encontrando en las investigaciones que ponen en riesgo, ¿no?, de sufrir violencia de género a estas mujeres? Pues la falta de recursos, la dependencia, nos hablan de la dependencia de la pareja, esa dificultad para contar su experiencia, para expresarse al no conocer el idioma ni conocer la cultura. Muchas son víctimas de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y laboral. De hecho, estamos terminando un estudio sobre los movimientos migratorios de las mujeres que llegan a España por la frontera sur, fundamentalmente de África, y nos encontramos que casi el 98% de las mujeres subsaharianas que pasan muchísimos años en el proceso migratorio, pues casi el 98% son víctimas de tráfico con fines de explotación sexual laboral y llegan con así, ¿no? Por esas vivencias del proceso migratorio. Son unas vivencias que muchas veces impiden hablar, impiden expresar, ¿no? A veces pues vienen con embarazos, ¿no?, o con menores dependientes que también las ponen en un cierto riesgo. No quiero denunciar por miedo. ¿Y si me mandan a mi país? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi hija? Entonces, son más vulnerables y esa vulnerabilidad también le afecta a los menores que también son víctimas. La homologación de títulos, el largo proceso les impide buscar otros sectores laborales o el emprendimiento, ¿no?, que estamos intentando trabajar por el emprendimiento. La falta de redes sociales es importante para luchar contra también estas situaciones de violencia de género. Los discursos de odio y xenofobia que les llegan, ¿no? Luego vamos a ver cómo las mujeres en situación irregular en España pueden denunciar sin problema. Sin embargo, hay muchos discursos de xenofobia en el que dice, bueno, ya está aquí, está buscando los papeles, ya está aquí, está buscando, no se les cree pensando que es una estrategia para permanecer en el país. Todas las necesidades sanitarias con las que llegan, que hemos comentado, y que también a veces España es país de tránsito. Y eso impide también un trabajo permanente en el tiempo con muchas de las mujeres. Muchas veces llegan y dicen, no, yo no quiero denunciar, yo quiero pasar de largo y seguir mi camino hacia mi destino final, ¿no? Sí es importante tener en cuenta que desde el año 2003-2004 España ha ido generando mucha normativa, mucha legislación en torno a la violencia de género, ¿no?, a nivel estatal y a nivel autonómico, para la lucha contra esta lacra social y para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. No es espacio ni para debatir, ni para explicar una a una, tan solo vamos a hacer mención a la que afecta a las mujeres migrantes, ¿no? Como veis, desde el año 2003, que es cuando se empieza a tener registro de las mujeres asesinadas, ¿no? Pues esto no es, bueno, luego voy a explicar que este no es registro de mujeres asesinadas víctimas de violencia de género, sino son mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, porque la normativa en España amplió el concepto de víctima de violencia de género.
vamos viendo cómo los asesinatos por violencia de género son muy altos. Ha habido normativa para luchar, pero sigue siendo muy alto. De hecho, en el año 2023 ya llevamos 22 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. De estas 22, más de la mitad eran mujeres extranjeras. Y muchas de estas mujeres, no voy a establecer las cifras, no habían ni siquiera denunciado. Ahí a pie de página tenéis las fuentes. El Ministerio de Igualdad en España publica la cifra de mujeres asesinadas, mujeres de denuncias, y hay una gran transparencia ahora en los datos en su página web. Podéis consultar. Pero sí es algo importante en cuanto a la normativa, es, como digo, que amplía el concepto de violencia de género, no solamente en el ámbito de las relaciones afectivas, de las relaciones de pareja, conviva o no conviva, sino también a otros ámbitos, ¿no? Como es la violencia sexual y reproductiva, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, la violencia resultante de aplicaciones culturales. Todo eso también se considera violencia de género, ¿no? E incluye a los menores, como a los hijos y a las hijas de las mujeres, como víctima también de violencia de género, pudiendo formar parte del sistema de protección. Anterior a esta normativa, para que un hijo de una mujer víctima de violencia de género pudiera ser atendido psicológicamente, el padre, el agresor, tenía que autorizar. Eso era, casi ningún menor estaba siendo atendido. A partir de estas normativas ya no es necesario la autorización del padre, sino que incluso puede perder la patria potestad, ¿no? Y también las personas dependientes. Pero también incluye esta normativa, esta ley, que la situación administrativa irregular no es obstáculo para tener la condición de víctima de violencia de género. Es decir, garantizar los derechos de estas mujeres, de las mujeres extranjeras en situación irregular, para que puedan ser víctimas y pudieran denunciar cualquier situación de violencia de género. Se me va un poquito el tiempo, pero bueno, esto introduce la posibilidad de solicitar la autorización de residencia temporal y de trabajo tanto para la mujer extranjera víctima como para sus hijos e hijas. Sin embargo, la realidad y los datos nos muestran que es muy difícil cumplir algunos de los requisitos para acogerse a estos instrumentos de protección. Muchas mujeres tienen dificultades para acceder a lugares donde recibir el asesoramiento. Algunas son víctimas de un exceso control por parte de sus parejas, que no les dejan salir de su contexto, de su entorno. Otras mujeres dicen tener toda la información, ¿no? Aunque sea errónea. Hay mujeres que tienen un aislamiento social, ¿no? Que les lleva a la violencia de género. Y hay un gran desconocimiento de la legislación nacional y de los recursos, ¿no? Junto con ese miedo a la denuncia. Cuando las mujeres se encuentran en situación irregular, como hemos dicho, se puede, ¿no? Poner la denuncia. Y al poner la denuncia, se suspende cualquier procedimiento de expulsión o de devolución. Queda suspendido. ¿Qué pasa? Que si de esta denuncia resulta una condena, una sentencia condenatoria, se le concede a las mujeres la autorización y la residencia temporal y de trabajo por circunstancias excepcionales. Pero claro, si la sentencia no es condenatoria, se aplica el procedimiento sancionador de expulsión. Entonces, claro, las mujeres que han pasado por un proceso migratorio inseguro de violencia, pues muchas veces no se fían de que tienen miedo a que la condena no sea, a que la sentencia, no sea condenatoria y al final termine en un procedimiento de expulsión, ¿no? Y es normal. Se establece una serie de derechos, ¿no? Al denunciar, por ejemplo, son derechos económicos, pero sin embargo, las mujeres tienen dificultades para recibir estos derechos económicos, porque para ello tienen que estar inscritas en el Sistema Nacional de Empleo, cosa que en situación irregular no es posible. Entonces, los derechos económicos prácticamente es muy difícil que los tengan al denunciar. Claro, esa dificultad económica hace que no denuncie, pese a que en España el acceso a los tribunales gratuitos, sí hay que pagar una serie de costas y unas tasas judiciales que en muchos de los casos no se tienen.
Luego también tiene dificultades de movilidad geográfica para su protección, ¿no? Y otra serie de dificultades que vamos analizando en nuestras investigaciones, pues las barreras lingüísticas. El miedo, como hemos dicho, a ser repatriada en caso de encontrarse irregularmente en España. El desconocimiento de las leyes y de los sistemas judiciales, la desconfianza, ¿no? En esas autoridades públicas, en ese sistema de protección, ¿no? Luego también nos encontramos con una falta de intérprete, tanto en la cantidad como en la calidad, para asistir a estas víctimas, tanto en dependencias judiciales como en los juzgados. Entonces les encuentras con una mayor inseguridad y una mayor falta de desconocimiento de los derechos, de los procedimientos y los recursos. En muchos de los casos son sus familiares o amigos quienes hacen de intérprete. O las entidades sociales, que en esto tienen un papel crucial. Las entidades sociales que orientan y asisten a estas mujeres. Y muchas veces llevan trabajando mucho tiempo con cada una de ellas para darle la confianza y los contextos de seguridad necesarios para que denuncien. Pero claro, se encuentran con una falta de intérpretes en formación en género y mediación intercultural, ¿no? Y el camino por el que tienen que recorrer es muy largo, asistido por diferentes recursos, teniendo que contar la historia en cada uno de los recursos, lo que hace que te desespere y que las entidades reclamen una asistencia integral, ¿no? Para finalizar, tan solo indicar pues, que es importante establecer un sistema judicial con perspectiva de género y perspectiva intercultural que ponga de manifiesto las diferentes realidades, ¿no? Y que tengan en cuenta esas diferentes realidades que sufren las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y para ello es importante contar con servicios de acogida para poder escapar de ese escenario de violencia, ¿no? Y donde reciban una asistencia psicológica y judicial pertinente, pero fundamentalmente integral, ¿no? Que no tengan que estar con ese deambular entre entidades y entidades, entre recurso y recurso, contando cada una de sus historias. Sin más, bueno, pues quedo a la disposición de si hay alguna pregunta, alguna duda, y espero no haberme excedido del tiempo. Muchas gracias. Dejo de compartir. Yes, I have a question, but I don't know, shall I ask the question in English and then translate it into Spanish? How would you prefer it, Rocío? Do you prefer me to speak in English and then translate it, or Spanish and then translate it? Podemos intentarlo en inglés a ver qué sale. Okay, let's try in English, because it's a very simple and quite clear question that you will understand straight, surely 100%. Okay, nowadays Spain has got one of the most progressive legislation for the protection of women in general. Okay, obviously it does not apply to migrant women as much. As you said, they're very vulnerable, much more than Spanish women, as we know. My question is, although Spanish has one of the most progressive laws in Europe for the protection of women for gender violence, you know that this can change very quickly, because in the latest regional elections, and probably in the next national ones, the right-wing parties, especially the extreme-wing party called Vox, might get into power. And as you know, people in Vox, for example, this is an extreme right-wing party in Spain, for the people who don't know it, doesn't believe in gender violence. They think that the violence is the same as for men and women, which is shocking, because that's an opinion. Statistics says completely the other way around, as we know. How many men do women kill every day? Come on. Do you think it's going to change this scenario even worse if this party, especially Vox, but the right-wing parties get into power in Spain? Do you think that all you said that was quite negative already can get even worse if Spain gets to the right wing, like many other countries in Europe, like Italy or Hungary or Poland, for example? I'm from Italy, and Poland, for example. So do you think this will complicate things even more with a party in which members do not believe in gender violence and think that men are treated the same as women and vice versa? Do you understand my question? Creo que sí. Okay, thanks.
Creo que si me preguntas por las tendencias que hay próximas, bueno, ha hecho una valoración, ¿no?, sobre las políticas de protección, ¿no?, Sí. Que contra la violencia. que está bastante bien en España comparado con el resto de Europa, pero puede empeorar mucho con la entrada del partido de extrema derecha. Correcto, es decir, las políticas en España contra la violencia de género se han denominado de las más progresistas también. Irrumpieron, ¿no?, y fueron muy buenas y han sido muy buenas. Totalmente. Y con un proceso, ¿no?, un protocolo de actuación importante, ¿no? Sí es cierto que hay mejoras, porque las mujeres asesinadas siguen ahí y hay y decimos que hay mucho margen de mejora todavía, sobre todo para las mujeres migrantes, claro. Claro, tanto mujeres migrantes como no migrantes. Por en la puesta en funcionamiento hay muchísimas mejoras que no solamente empiezan por la educación, que es el pilar básico, sino también ya en los sistemas de protección. A las mujeres hay muchísimo margen de mejora. Y ese era el camino, seguir con ese margen de mejora. ¿Qué va a pasar próximas a las elecciones? Pues la tendencia no es no es muy buena para ese margen de mejora en ese sentido. Sí es cierto que hay como, pero esto ya es una opinión personal, me da la sensación que hay como en la sociedad un planteamiento de que, bueno, que aunque entren determinadas ideas o determinados planteamientos que ya abiertamente declaran que van a echar para atrás algunas políticas, es como que eso no va a pasar. ¿No? Me da la sensación bueno, que el Ministerio de Igualdad, se quiere eliminar el Ministerio de Igualdad. Sí, correcto. Esto lo ha dicho el PP, no Vox. Sí, correcto. Pero en base a todos los acuerdos que está habiendo actualmente, hay determinados acuerdos de determinadas comunidades autónomas. Pero me da la sensación como que no nos creemos que va a pasar, pero ahí está. Ya se intentó, de hecho fue muy polémico el hecho de, bueno, esto es una cuestión anecdótica, pero puede ser representativo, ¿no? El que estuvieran en contra que se le diera educación sexual o temas de violencia de género en los centros educativos, en los institutos, ¿no? Y se quería hacer que las familias firmáramos un documento autorizando al hijo o a la hija lo que llamaban adoctrinamiento. Ya se está pidiendo en Andalucía. Efectivamente. Entonces, eso se intenta parar, pero ahí está, de forma muy semillada. Y bueno, yo espero y que no se dé ningún paso atrás en esto. El movimiento feminista sí es cierto que está ahí, que cuando, que parece que, no que parezca que esté dormido, pero que cuando se le ataca también está ahí, ¿no? Estamos los movimientos feministas haciendo ver que no se puede dar un paso atrás. Pero que hay peligro de dar pasos atrás continuamente. Los derechos alcanzados no son derechos conseguidos. El progreso no es lineal, claro. No. ¿Puede resumir esto en inglés? ¿Yo? Sí. ¿O lo digo yo rápido? Sí, más rápido. Okay, very quickly, sorry to take your time and take the other people's time because I thought that Rocío's presentation was very interesting. I asked her whether things can get even worse because there's a possibility that the right-wing party, actually they're already taking power in the region, in many regions of Spain, especially one very right-wing party, which members do not believe that gender violence exists. They think that men are killed, for example, the same quantity as women, which is, they live in a different world, basically. But Rocío is quite optimistic. She thinks that the feminist movements will try to fight back and will try to counteract whoever gets into power. So let's hope that what Rocío thinks is true. So thank you very much, Rocío. De todas formas, soy optimista en el movimiento feminista, pero muy preocupada con la deriva no solamente que pueda tomar España, sino con la deriva del mundo que se está configurando. Creo que algunas cosas me parece que vamos más para atrás. She's optimistic, but also worried about what's happening in Spain and all over the world towards the rights of women and towards the rights of all minorities. Because you also talked about minorities. Thank you very much, Rocío. Sorry. Muchas gracias. I hope that's okay. Por tu traducción y ayuda. Thank you. Thank you. Bye bye. Gracias de nada.